Buenos días, hermanos. Abra su Biblia, por favor, en Efesios capítulo número 4. Ahí en Efesios 4 vamos a considerar hoy los versículos 26 al versículo 27. Efesios 4, 26 al 27. Quizás este pasaje es uno de los pasajes más conocidos por nosotros y algunos de nosotros seguramente hasta lo conocemos de memoria. El pasaje dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El enojo, hermanos, es una emoción humana totalmente normal y por lo general también podría hasta decir que es hasta saludable enojarse. No obstante, cuando el enojo sale de control, entonces esta emoción se puede llegar a volver bastante destructiva. Puede ocasionar muchos problemas en nuestras relaciones, en familia, en el trabajo, en la vida en general. Y hay claros ejemplos de cómo la ira, cuando no es controlada, puede llegar a ser dañina. Por ejemplo, hace casi un mes estaba yo leyendo respecto a una noticia de un hombre de casi 70 años en Panamá, llamado Kenneth Darlington. El señor se encontró con que en una de las carreteras de Panamá estaba habiendo una manifestación y habían cerrado la carretera. De tal manera que el señor, muy frustrado y muy enojado porque no podía continuar con su camino, se bajó de su carro, fue hacia donde se encontraban los manifestantes y les empezó a decir que se movieran para que él pudiera pasar. Pero obviamente pues la manifestación no iba a funcionar si le hacían caso al primero que llegaba y le decía que se movieran. Entonces el señor se enojó tanto que sacó un arma y entonces empezó a amenazarles con que se quitaran si no les iba a disparar. Finalmente disparó sobre 2 personas a las cuales mató porque el hombre se encontraba completamente fuera de sí porque estaba muy enojado. En Francia, en abril del año pasado, un padre de 43 años que no soportaba que su hijo estuviera desperdiciando el tiempo jugando solamente en la pantalla, se molestó tanto que empezó a discutir con su hijo y después de discutir algunos minutos llegó al punto de quitarle la vida a su propio hijo ahorcándole. Su hijo tenía 23 años. Experiencias como estas nos hacen ver cómo el enojo, cuando sale de control, puede terminar en una tragedia. De hecho, hasta las guerras que nosotros tenemos y todas las guerras que se han suscitado a lo largo de la humanidad obedecen precisamente a la falta de control del enojo. Había situaciones que seguramente amenazaban a un país, había situaciones que molestaban a un país, pero la falta de control sobre el enojo llevó a la muerte y a la pérdida de muchas personas. Sin embargo, hermanos, la falta de control en el enojo no solamente se manifiesta cuando hay una agresión física hacia una persona o agresión verbal hacia una persona, porque a veces como cristianos hemos aprendido a moderarnos en nuestras formas o en nuestras maneras de enojarnos, pero seguimos enojados. Y hay algo que se conoce como agresivos pasivos. Es decir, hay personas que su enojo lo manifiestan de una manera pasiva. Por ejemplo, en una pareja la agresión pasiva se da cuando alguien cierra la comunicación, cuando hace la ley del hielo que conocemos, niega que existe enojo, sin embargo tiene conductas que las lleva a cabo para evitar la responsabilidad de decir que está enojado. Por ejemplo, hay personas que buscan la manera de postergar alguna tarea que le correspondía hacer. Para ser más claro, le tocaba a lo mejor hacer el aseo de la casa, pues ahora no hago el aseo de la casa. Y háganle como puedan, pero yo no voy a hacer absolutamente nada, no voy a mover ni un solo dedo. Finalmente es una agresión pasiva. No estás hablando, no estás diciendo nada, pero a través de tu conducta estás lesionando, o estás afectando o estás dañando a otra persona. En algunas otras ocasiones, las personas realizan algunas cosas o omiten hacer algunas cosas para mantener el control sobre los demás, o en ocasiones a veces obstaculizan
el que se desarrollen algunas actividades. De pronto se le hizo muy tarde a la persona, y siempre se le hace tarde para todo. De hecho, regularmente a veces ni llega. Lo hace porque está enojado y porque quiere manifestar que está enojado y quiere controlar a las personas a través de su enojo. Es decir, lo peligroso de este tipo de enojo es que la persona sobre la que recae el enojo termina siendo manejada, manipulada y controlada por el otro, y vive solamente a expensas de los caprichos de la otra persona, haciendo todo lo posible para que la otra persona no se enoje, pero nunca logrando conseguir que la otra persona no se enoje. Siempre la persona está enojada. Cualquier motivo que se presenta es suficiente para que ella se pueda enojar. Por algo alguien ha dicho que hay personas que se enojan porque sí, porque no y por si acaso. Y hay personas que son así, viven permanentemente y constantemente enojadas. Pero ahora, ¿cuáles son las recomendaciones que encontramos? Ya se rió uno de los que viven más o menos así. ¿Cuáles son las recomendaciones que encontramos en la Biblia a fin de evitar los peligros del enojo? Porque les decía hace un momento, todos nos tenemos que enojar. Es una emoción natural, es una emoción, incluso les dije, hasta saludable. Pero ¿cómo es que podemos evitar los peligros del enojo? ¿Cómo es que debemos de canalizar de manera adecuada esta emoción que es algo natural? Precisamente de esto es que queremos hoy hablar. Y hermano, como todos nos enojamos, no me diga que este mensaje no es para usted. Todos nos enojamos. De alguna u otra manera nos enojamos. Primeramente quiero responder a la pregunta, ¿qué es el enojo? Bueno, hermanos, según la Asociación de Psicología Americana, el enojo es un estado emocional que varía en intensidad. Varía desde una irritación que puede ser leve hasta una furia e ira que puede llegar a ser intensa, como es el caso de las dos situaciones que les referí en la introducción del mensaje. Y hay factores para enojarse, pueden haber factores externos y pueden haber factores internos. A veces uno se puede enojar con alguna persona en específico, por ejemplo, con un compañero en el trabajo, por algo ocurrido, pero quizás esto tiene más bien que ver con ciertos condicionantes. A lo mejor venías de un embotellamiento de tránsito, a lo mejor perdiste el camión a los que andan en camión, o se te hizo tarde, o antes de llegar al trabajo tuviste alguna diferencia con tu esposo, con tu esposa o con algunos de tus hijos, y esto hace que de alguna manera estés predispuesto por los factores externos para que tú te puedas enojar, y a veces el que termina siendo objeto de tu enojo ni la debía ni la temía, no tenía nada que ver con el estado en el cual tú te encontrabas, pero bueno, pues le tocó que estaba frente a ti en el momento menos oportuno, y resulta que estallaste contra la persona que no tenía nada que ver con lo que a ti te estaba pasando o con lo que a ti te estaba sucediendo. Hay también algunos factores internos. Hay personas que viven, y aquí hablo acerca ya de una experiencia más o menos constante de vida, enojados, pero esto es debido a problemas personales. A veces tiene que ver con algunos recuerdos traumáticos, o a veces tiene que ver con algunas experiencias negativas que hemos tenido, o incluso tiene que ver a veces con nuestra baja autoestima. Es decir, hay cosas que las personas no hacen con el propósito de molestarnos, de lastimarnos, de afectarnos, ni mucho menos, pero nosotros creemos, porque no tenemos un buen concepto de nosotros mismos, que las personas están siempre atentando contra nosotros o que el mundo conspira contra nosotros. Tenemos un protagonismo o tomamos un protagonismo que no corresponde, que no viene al caso. Las personas no hacen, dicen, se mueven o dejan de hacer o de decir cosas solamente por ti. No todo gira alrededor de ti.
no todo tiene que ver contigo, pero hay personas que a veces por problemas emocionales piensan que así sucede. Hay otra definición de enojo que dice que la ira es una reacción emocional natural en el ser humano que, como las otras emociones, tiene que estar presentes en nosotros, pero que tiene objetivos de supervivencia. Es decir, aquella persona que se enoja regularmente tiene un motivo para enojarse, y este motivo que esta persona tiene es la amenaza. Las personas se sienten amenazadas, a lo mejor físicamente, a lo mejor emocionalmente, a lo mejor se sienten amenazadas en sus valores ante alguna persona o ante alguna circunstancia o situación que se está presentando. Y lo que hacen es reaccionar para protegerse de esa situación o persona a la cual ellos están enfrentando. El problema aquí es que a veces la percepción que tenemos de las personas es muchas veces equivocada, y también la percepción que tenemos de las situaciones muchas veces son erradas. Así que aunque nosotros creemos que nos estamos protegiendo de algo, a veces ni siquiera el peligro es inminente, a veces ni siquiera la persona está atentando en alguna forma o en alguna medida contra ti, pero la percepción que tienes, que no es perfecta, que no es completa, que no es absoluta, hace que tú entonces pierdas el control y entonces respondas pensando que de esta manera tú te vas a proteger. Ahora bien, el enojo, hermanos, sin embargo, no es malo, ya les decía hace un momento. De hecho, incluso la misma Biblia y el pasaje que hoy estamos considerando y nos dice que no es malo, porque el apóstol Pablo dice: enójense, aírense, enójense, pero luego dice: pero no pequen. Es decir, el problema no está en el enojarse. Y es muy importante, hermanos, que nosotros resaltemos esto, porque en la cultura evangélica se tacha tanto al enojo que aquellas personas que, por ejemplo, tienen un carácter más fuerte o que tienen un temperamento colérico y que son más propicios a enojarse, a veces son tachados como malos cristianos. ¿Por qué? Porque regularmente un colérico es directo, porque regularmente un colérico te dice las cosas como son y de frente. Hay otros temperamentos que ellos dicen que no se enojan, pero que precisamente utilizan otro tipo de acciones para manifestar o para expresar su enojo, y que son pasivas. Esas a veces en la iglesia, en el contexto de la iglesia, no las juzgamos. Esas no las vemos como mal. Incluso a veces creemos que esas acciones son muestra de madurez espiritual, de crecimiento espiritual. Creemos que esa forma de manifestarse en realidad habla acerca de la tolerancia que la persona tiene o del dominio propio que la persona tiene, pero el detalle es que algunas explotan y otras personas implosionan. Es decir, algunos hacia afuera y otros hacia adentro. Pero el fenómeno es exactamente el mismo y el daño es exactamente el mismo, hermanos. Y es muy importante que reflexionemos en esto, porque como cristianos o por temperamento, algunos hemos buscado las maneras en las cuales no expresar nuestro enojo y quedarnos con las cosas ahí adentro. Pero eso, hermanos, incluso es más dañino, más peligroso y más pecaminoso, incluso, hermanos, que el expresar nuestra ira o nuestro enojo. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Pero es importante que nosotros tengamos en mente esto. Hermanos, todos nos vamos a enojar. Todos nos vamos a enojar. Hasta yo, hermanos, imagínese usted, hasta yo me puedo enojar. Así es que no se preocupe si alguna vez dice: el pastor andaba enojado. Sí, puedo andar enojado. El detalle es que no peque. El detalle es que no guarde ese sentimiento o esa emoción y se convierta, en sentimiento y llegue a convertirse en un rencor o en una amargura. Hay muchas cosas que
quizás hacen que yo me pueda enojar, como hay muchas cosas que hacen que usted se enoje. De hecho, si usted todavía pusiera en tela de juicio que el enojarse es algo malo, bueno, entonces tendría que tachar la vida de Cristo. Cristo se enojó. Y el ejemplo más claro del enojo de Jesús fue la entrada al templo en la semana que nosotros llamamos Semana Santa, para derribar todos los banquillos ahí de los que se dedicaban al comercio y cambiaban monedas en el templo, y diciendo: ustedes han hecho mi casa de oración una casa de ladrones. Y cuando uno ve a Jesús así, pues a lo mejor uno no piensa que es la mejor imagen que podamos presentar acerca de Cristo. Regularmente cuando hablamos de Cristo pensamos en el Cristo bondadoso, misericordioso, compasivo, aquel que destila miel, aquel que todo lo ve de una manera maravillosa, aquel que no tiene incluso hasta carácter. Un Cristo que pasalón, que no importa lo que esté sucediendo, lo que esté pasando, lo deja así. No, vemos a un Cristo también en los evangelios que enfrenta a personas porque ve la hipocresía de algunas personas y les habla duramente a algunas personas. Porque usted puede ver cómo Cristo manifestaba un amor muy especial para aquellos que eran o reconocían su pobreza espiritual, pero aquellos que eran altaneros, aquellos que se creían que no necesitaban a Dios, les hablaba con mucha dureza y les decía, por ejemplo, a los fariseos, pared blanqueada o sepulcro blanqueado, o les decía hipócritas, o les decía que eran serpientes. Imagínense ustedes a un Cristo así. Bueno, hermanos, nosotros también tenemos que airarnos y tenemos que enojarnos. ¿Y saben por qué? Porque hay cosas que verdaderamente son injustas, porque hay cosas que verdaderamente son malas, porque hay cosas que verdaderamente nos tienen que indignar. ¿Quién no se puede enojar, por ejemplo, o quien no se enoje por eso estaría muy mal, cuando el número de abortos que hay es terrible? ¿Quién no se podría enojar, por ejemplo, ante el número de personas que padecen y mueren por hambre? ¿Quién no se debería de enojar por la corrupción o por el robo, que es ya bastante común en nuestras sociedades? Deberíamos de estar indignados, deberíamos de estar muy enojados, deberíamos de estar muy molestos, porque esto no debiera de suceder. El Salmo 97:10 incluso dice: aquellos que aman al Señor odien el mal. Aquellos que aman al Señor odien el mal. El enojo tiene que estar entonces presente en nuestras vidas. Es una emoción natural en nuestras vidas y no tiene nada de malo. El peligro del enojo, y esa es la segunda cosa que quiero decir, el peligro del enojo está en el pecado. Ahí está el peligro. Ahí es donde nosotros debemos de ser muy cuidadosos. Dice Efesios capítulo número 4, versículos 31 al 32, unos versículos después del versículo 26 y 27 que estamos considerando. Dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Fíjese cómo el apóstol Pablo habla acerca ya de un grado de enojo que es bastante peligroso. Y en el versículo 31 inicia señalando cómo el enojo no resuelto se puede convertir en amargura. Es decir, eso sí es peligroso. Usted se puede enojar, puede sentir un impulso, sí, y puede tener una reacción ante determinada situación, pero el detalle es cuando usted abraza esa emoción y se convierte en un sentimiento que perdura por mucho tiempo. Entonces, hermanos, esto se convierte en amargura. Y la amargura, hermanos, no solamente te hace daño a ti, sino que contamina a todos.
Hay advertencias también del apóstol Pablo en las cuales dice que nos cuidemos para que no nazca en nosotros alguna raíz de amargura que luego contamine a los demás. Hermanos, la amargura es una manifestación o una expresión del enojo pecaminosa, la gritería y la maledicencia, que esto ya no es pasivo como puede ser la amargura, sino ya es activo. Hermanos, yo creo que hasta el sentido común, las mismas leyes de urbanidad o normas de urbanidad nos dice que hay cosas que no son correctas cuando nosotros nos enojamos. Por ejemplo, no podemos atacar físicamente o verbalmente a cada persona o a cada objeto que nos irrita o que nos molesta. Las leyes, las normas sociales y el sentido común imponen ciertos límites respecto a cuán lejos puedo yo llegar o me puedo permitir llegar con mi enojo. Es decir, no se vale, porque algunos piensan así, ay, es que estaba enojado y por eso le tiré como 7 u 8 maldiciones. No, hermanos, la maledicencia no debe de estar presente en nuestras vidas y no se puede justificar en nuestras vidas tan solo porque nosotros estábamos enojados. Se me salió, ni modo, ¿quién le manda? ¿Para qué me dice eso? El que se lleva, se aguanta. No, hermanos, la maledicencia no es algo, como dice Efesios 4, 31 y 32, que esté correcto y que esté bien hacer para nosotros como cristianos cuando nosotros estamos enojados. El enojo se tiene que expresar, sí, pero nunca degradando, nunca insultando, nunca lastimando a través de nuestras palabras. El apóstol Pablo dice que todas nuestras palabras deben de ser sazonadas con sal. O también dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino aquella que sea necesaria para la edificación, a fin de dar gracia al que escucha. Podemos estar muy enojados, pero eso no nos da la posibilidad de que nosotros podamos expresarnos agrediendo a algunas personas. Hermanos, las cosas se pueden expresar incluso con fuerza, pero sin agredir, sin agraviar, sin lastimar, sin maldecir a una persona. Y esto es algo que nosotros tenemos que aprender a hacer. ¿Cómo? Pues lo tenemos que aprender bajo el control y bajo el dominio del Espíritu Santo. Hemos estado hablando acerca de la vida vieja y hemos hablado acerca de la vida nueva que nosotros tenemos en Cristo. Y el contexto en el cual están dichas estas palabras o recomendaciones o advertencias que está haciendo el apóstol Pablo es precisamente en el contexto de la vida nueva que nosotros debemos de tener. Y ya habíamos dicho que nos tenemos que despojar del viejo hombre, tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente y tenemos que vestirnos del nuevo hombre. Y ahora Pablo en estos versículos nos está diciendo en qué consiste despojarse del viejo hombre, renovar nuestra mente y vestirnos del nuevo hombre. Y lo primero que dijimos la semana pasada era, lo primero que no cabe en un cristiano es la mentira. Ahora estamos diciendo, lo segundo que no cabe en un cristiano es el enojo sin control. Podemos enojarnos, pero no podemos pecar. Pero ahora, hermanos, yo quisiera describir de una manera un poquito más clara o diáfana lo que es el enojo, pero no controlado a través de una agresión pasiva. Porque le digo, me parece que en lo otro estamos un poquito más ejercitados. En lo otro, en saber que hay cosas que no nos podemos permitir, que no debemos de hacer, yo creo que ya estamos un poco más moderados. A veces, cuando estamos muy enojados, a veces hasta emprendemos mejor la huida, porque decimos, más vale que me aparte, porque si no le voy a decir algo que luego me voy a arrepentir de lo que le voy a decir. En eso estamos muy ejercitados. Pero donde no estamos ejercitados, hermanos,
es en el enojo que no resolvemos y que es pasivo. Y ese es bastante dañino. La agresión pasiva, hermanos, es una forma de expresar sentimientos negativos indirectamente, como la ira o la molestia, en lugar de abordarlos directamente. Los comportamientos pasivo-agresivos, hermanos, a menudo son difíciles de identificar y pueden a veces sabotear las relaciones humanas en el hogar, en el trabajo o en cualquier lugar donde nosotros estemos. Quien es agresivo-pasivo, hermanos, en lugar de enojarse visiblemente, como nos pasa a aquellos que somos coléricos, que hasta incluso físicamente cuando uno se enoja hay ciertos síntomas en nuestra fisiología. Cuando uno se enoja se pone rojo. Cuando uno se enoja empieza a veces hasta tartamudear. Cuando uno se enoja a veces empieza hasta a temblarle la boca. ¿Sí? A mí me pasó así una vez con un papá, estaba bien enojado, yo nomás lo estaba escuchando y nunca me había sucedido eso, de que me estaba diciendo algo y me temblaban los dientes así del enojo que tenía por lo que el Señor me estaba diciendo, porque fue muy grosero y no tenía razón de lo que Él estaba diciendo, pero como uno es servidor público, pues le tienen que decir hasta lo que le quieran decir y pues tiene que calmarse. Y tuve que guardar la calma, pero me pasó eso físicamente. Bueno, en el caso de aquellos que son pasivos agresivos, a veces pueden contener ese tipo de acciones. A veces no se les nota, como a nosotros sí se nos nota, lo que somos más coléricos, el que estamos enojados. Pero saben, ellos saben expresar la hostilidad de otra manera. Diseñan de una manera muy sutil algunas estrategias para herir y para confundir a su objetivo. Dicen, yo lo quiero lastimar y yo lo quiero dañar y yo voy a buscar la manera en la cual lastimarlo y dañarlo sin que le tenga que decir algo, sin que él note aparentemente que estoy haciendo algo para dañarlo, lastimarlo. En otras palabras, los pasivo-agresivos son mosquitas muertas. Parece que son un dechado de virtud, pero son terriblitos también, dijo mi mamá. Son terriblitos. Fíjese usted, un ejemplo de un pasivo agresivo. Imagínense a una persona que está en su cuarto estudiando, vamos a pensar en dos hermanos, está estudiando en su cuarto y de pronto el otro hermano que vive, cohabita con él en ese lugar, a propósito de que el otro está estudiando, está escuchando música y le sube el volumen a todo lo que da para que el otro se desconcentre y no pueda estudiar. Y cuando hace eso el otro se molesta, ¿verdad? Dice, hey, estoy estudiando. ¿Qué? ¿Yo estoy escuchando música? Allá lo hicieron. Estoy escuchando música, yo no estoy haciendo nada malo. O sea, si no quieres escuchar mi música, pues vete para otro lugar. Esa es una manera agresiva, pasiva, pues de lastimar al otro. Tenemos algo contra él y entonces buscamos la manera de dificultarle lo que él está haciendo. ¿Saben qué causa la agresión pasiva? Bueno, la agresión pasiva, hermanos, es dada debido a una profunda ira, a hostilidad o frustración que las personas tienen. Y el problema con esto, hermanos, es que este comportamiento pasivo-agresivo puede a veces dañar o lastimar mucho a las personas. Miren, en las relaciones de pareja, este tipo de hostilidad es terrible, porque convierte a la pareja en un rehén del otro. Las personas agresivas pasivas simplemente se callan, no te dicen nada, se apartan. Cuando intentas la comunicación, ellos te dicen que no pasa nada, que no sucede nada, que están muy bien, que todo está marchando bien, viento en popa. Pero evidentemente tú sabes que no es así. Evidentemente tú sabes que con esas actitudes que la persona está teniendo, lo que está manifestando es que está muy molesta y muy enojada. ¿Y qué sucede entonces? La persona, la pareja, trata de muchas maneras
de agradar al otro para que el otro deje de comportarse así. Y tiene detalles que sobrepasan lo normal y lo natural para tratar de que la persona entonces le baje varias rayitas y que se abra y que diga lo que está pasando. ¿Saben? Incluso ya cuando la otra persona expresa algo, aun cuando no seas tú responsable de algo, asumes la responsabilidad. ¿Para qué? Para que no se enoje otra vez. Aunque sabemos que tenemos la razón, aunque sabemos que no había motivo para que la otra persona estuviera enojada, la verdad es que queremos evitar otra vez que entre en ese estado de tal manera que le concedes y le cedes todo. Es que me enojé por esto y por esto. Y en lugar de confrontarle y decirle, pues esa no es una razón para estar enojado, y esta tampoco, ni esta tampoco, mejor decimos, no, ya no le digo nada, porque ya sí se atrevió a hablar. Si yo le digo algo, se enoja otra vez y entra en su temporada de apartarse y de hacerme la ley del hielo. Hermanos, eso es muy dañino. Es un maltrato terrible hacia una persona. Es un atento contra la dignidad de una persona y el valor que una persona tiene. Porque ves a la persona como si fuese un objeto al cual puedes manejar y con el cual puedes hacer lo que tú quieres. Y la persona tiene valor en sí misma porque Cristo le hace valioso y porque todo ser humano, independientemente de que haya venido o no haya venido a Cristo, es una persona que tiene valor para Dios y debiera de tener valor también para nosotros. Agredir de esa manera, hermanos, es manifestarte de una manera mentirosa, que es de lo que hablábamos anteriormente. Si la mentira no tiene cabida en la vida de un cristiano, entonces no tendríamos por qué estar diciendo que estamos bien cuando estamos mal. No tendríamos que estar diciendo que no estamos enojados cuando no podemos contener el enojo que tenemos. No podemos decir que no hay un problema cuando sí lo hay. Y no podemos cerrarnos a comunicarnos y a hablar de manera sincera si en verdad nosotros somos cristianos y tenemos una nueva vida. La nueva vida en Cristo no permite esta clase de conductas ni de comportamientos, hermanos. Y es claro que nosotros lo sepamos. A veces creemos, nos permitimos este tipo de cosas, pero el apóstol Pablo está diciendo en Efesios 4 que nosotros tenemos que despojarnos de esas conductas y malos hábitos que nosotros tenemos. Y hay conductas y malos hábitos emocionales de los cuales también nosotros nos tenemos que despojar. Y tenemos que revestirnos entonces de aquellas actitudes, valores y conductas que Dios quiere que nosotros tengamos. Por eso más abajo en el versículo 32 que leí hace un momento, el apóstol Pablo está señalando o está diciendo que nosotros, en lugar de manifestarnos así como se señala o así como se dice, entonces debiéramos de vestirnos de bondad, debíamos de ser benignos, debíamos de ser misericordiosos, debiéramos de perdonarnos, porque Dios también nos ha perdonado a nosotros. Hermanos, tenemos que hablar con verdad y tenemos que hablarla con amor. Usted puede estar enojado y puede comunicar que está enojado, pero lo tiene que hacer con bondad, lo tiene que hacer con misericordia, lo tiene que hacer con amor. Hermanos, si nosotros no hablamos verdad, incluso cuando vemos que una persona es agresiva, pasiva, y no hablamos verdad con ella, hermanos, lo que no estamos ayudando es al crecimiento de esta persona. Y hay personas que en sus relaciones terminan cargando con un niño. En lugar de tener una relación saludable, sana, de igual a igual, parece que para impedir que haya enojo en la persona, la seguimos tratando como si fuese una niña o un niño. No permitimos que asuman su responsabilidad. No permitimos que acepten
lo que está pasando con ellos. No permitimos que ellos, aunque les duela, tengan que enfrentar la verdad y acepten que ellos están sumamente lastimados, dañados o afectados por algo. Y a veces ese algo ni siquiera tiene que ver con nosotros, hermanos. A veces ese algo tiene que ver con la experiencia pasada o con la historia pasada de vida de las personas. Pero no podemos permitirnos el seguir viviendo de esa manera. Ni la ira expresada a través de maldiciones y de violencia física, ni la ira expresada a través de una agresión pasiva, no debe de estar presente en los hijos de Dios. Pero ahora usted se preguntará, ¿qué podemos hacer para controlar la ira? Para controlar, no para evitarla, porque la ira ahí va a estar, como les digo. Pero ¿cómo podemos controlar la ira? Bueno, lo primero que debemos de saber, hermanos, es que debemos de reconocer que la ira incontrolable es una debilidad y no es una fortaleza. Hay algunos que piensan que cuando logran imponerse frente a los demás por la fuerza y a través del temor que los otros les tienen, gritándoles, hablándoles mal, es entonces que ellos están manifestando que tienen un carácter fuerte. Hermanos, esto es todo lo contrario. Quien se manifiesta así, lo único que está evidenciando es que tiene una gran debilidad. Ellos piensan que pueden controlar a los otros, pero ni siquiera se pueden controlar a sí mismos. Por eso Santiago decía que aquel que es lento para airarse, pero pronto para oír, es una persona que es cabal y que es perfecta. Una persona perfecta es aquella persona que logra tomar dominio de sí misma, no aquella que se descontrola y hace todo lo que quiere y luego se alegra porque dice todos me tienen miedo e hicieron todo lo que yo dije porque pues estaban enojados o pues estaban intimidados, perdón. No, hermanos, una persona tiene que empezar por reconocer que la ira incontrolable es una debilidad. Incluso el apóstol Pablo bien claramente dice que la justicia de Dios no opera ni obra en la ira del hombre. Si usted está enojado y de manera incontrolada, hermano, no piense que va a hacer justicia en ningún caso. Y ya tenemos la anécdota Z que les he compartido muchas veces cuando yo me enojé con Israelito porque no me hacía caso. Ya nomás vaya al apéndice y vaya a la Z. El que no la recuerde, le digo, me contestó Israel, estaba chiquito y tendría unos 5 años. Y yo dije, ¿este huerco qué le pasa a 5 años y me anda contestando a mí? Entonces lo castigué un día sin televisión. Y que el huerco me responde y me dice, pues no me importa, yo ni veo la tele. Me dio tanto coraje, una semana. Y me dijo, pues las semanas que quieras. Y dije, ¡un mes! Y siguió diciéndome, se lo castigué por toda su vida, hermano, la televisión. Para empezar, el castigo era desproporcionado y además imposible de cumplir. A los 15 años que tiene, 10 años después todavía ve la televisión. Pero yo en el momento en el que estaba enojado, le dije que en su vida yo me encargaba de que no volviera a ver la televisión en toda su vida. Hermanos, tenemos que ser cuidadosos. Tenemos que reconocer que cuando nos enojamos airadamente y de manera incontrolada, no estamos mostrando fortaleza, estamos mostrando debilidad. Incluso, hermanos, aquellos que piensan que las personas respetan a los que gritan, debo decirles que no los respetan, les temen, que es diferente. Hay una gran diferencia entre temer a una persona y respetar a una persona. Dice Proverbios, capítulo número 25, versículo 28, como una ciudad en que se ha hecho irrupción, que no tiene muro, es el hombre que no tiene freno para su espíritu. Y luego también dice Proverbios 14, 29, el que es tardo para la cólera es mejor que un hombre poderoso. O más comúnmente o coloquialmente hemos escuchado la frase, el que se enoja, pierde.
Cuando logras estar contenido en tus emociones, cuando logras de canalizar de manera adecuada tus emociones, es probable entonces que logres algo positivo y algo bueno. Pero si no lo haces, hermanos, vas a perder absolutamente todo. Decía un filósofo que se llamaba Séneca. Él decía que la ira o el enojo es como una sustancia dañina que lanzamos sobre otros, pero que daña más a nosotros mismos que a los otros. Hermanos, el enojo nos daña también a nosotros, no solamente a los demás. Y tenemos que reconocer que la ira es un síntoma de debilidad. La ira incontrolada es un síntoma de debilidad y no de fortaleza. La segunda cosa que tenemos que hacer si queremos controlar la ira es calmar la ira antes de que nos lleve a hacer algo de lo que nos arrepentimos. El Salmo 37:8 dice: depón la cólera y deja la furia. Y luego dice: no te muestres acalorado solo para hacer el mal. Hermano, en palabras más cercanas a nosotros, cuenta hasta 10. Depón la ira, tranquilízate, cálmate y luego actúa. No seas irracional, no te dejes controlar por ese impulso. Cálmate un momento antes de que vayas a arrepentirte de lo que vas a decir o de lo que tú vas a hacer. Hermanos, hay relaciones que se han terminado, acabado, finiquitado por una sola palabra. Una sola palabra. Y ha hecho la diferencia en esa relación. Ha terminado una relación. Por eso uno tiene que ser cuidadoso. ¿Tenemos problemas en nuestro matrimonio? Bueno, hay que saber controlar la ira y resolver nuestras diferencias, no enojados, porque una sola palabra puede acabar o puede terminar con aquello que nosotros teníamos. Sea cuidadoso, hermano, en seleccionar, en usar las palabras. Por eso yo le refería a Santiago hace un momento: sea tardo para hablar, sea pronto para oír, escuche mejor, ponga atención a lo que la otra persona está diciendo, y luego de que la otra persona haya hablado, entonces, y usted haya entendido, entonces usted hable, pero hable en control. Efesios 4:26 es precisamente el pasaje que estamos considerando y que nos dice que debemos de calmar la ira cuando dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Otra cosa que podemos hacer para calmar la ira, hermanos, o controlar la ira, es irnos antes de que la ira estalle. Si es posible irnos, porque a veces pues no nos podemos ir. A veces tenemos que permanecer allí. Pero miren lo que dice Proverbios 17:14. Proverbios 17:14 dice: el principio de la contienda es como alguien que da curso libre a las aguas. Por eso, antes de que haya estallado la riña, retírate. Retírate. Hermanos, yo creo que nosotros podemos medir nuestro estado emocional y podemos darnos cuenta de cuáles son algunas advertencias a nosotros mismos de que estamos a punto de perder el control y de airarnos. Bueno, antes de que lleguemos a ese punto en el cual vamos a explotar, tenemos que nosotros identificar la situación y decir: todavía ahorita estoy bajo control, aquí le paro. Y hay que buscar salidas, incluso con aquellas personas que amamos y que tienen a lo mejor nuestros mismos valores y nuestra misma fe. Se vale decir: ¿sabes qué? Mira, estoy muy molesto, yo ahorita no quiero platicar de esto porque si no, no vamos a terminar bien. A lo mejor una persona que está airada, que no tiene el Espíritu Santo y que no tiene dominio propio y no tiene misericordia y no tiene amor, te seguirá atacando. Por eso te digo que hay ocasiones en las cuales no puedes huir.
tienes que permanecer. Pero si estás con una persona que tiene la misma fe que tú, puedes hablar con esa persona y decirle, ¿sabes qué? Mira, en este momento no, vamos a calmarnos y después retomamos la plática y vemos qué es lo que vamos a hacer. Pero enojados no, hermanos. Hay que irnos antes de que estallemos, si es posible. Otra de las cosas que nos puede ayudar a calmar la ira, hermanos, es averiguar todos los hechos. A veces nosotros nos anticipamos, nosotros nos precipitamos, nosotros incluso armamos historias, creemos cosas cuando no tienen nada que ver. Miren, yo me acuerdo cuando me iba a casar, yo iba a llevar a quien nos iba a casar a McAllen, porque él se iba a quedar ahí en el hotel, que nos iba a casar en la boda religiosa. Al pastor lo iba a llevar a McAllen, nosotros vivíamos en Río Bravo, Tamaulipas. Pero como yo iba a dejar a la persona, entonces Samantha supo que iba a McAllen y ella dijo, hoy nos casamos por el civil, se me hace que voy a ir al mall a arreglarme, ahí hay varias estéticas. Y entonces pues me dijo, ¿te puedo acompañar? Le dije, sí. Digo, nomás que acuérdate que nos vamos a casar a tal hora, hay que regresar con tiempo. Y total, yo acompañé al pastor, anduve con el pastor, pero no me di cuenta a qué estética se metió Samantha. Y entonces nosotros nos íbamos a casar a determinada hora y faltaban ya solamente 1 hora para casarnos, y Samantha no la encontraba. Y ¿saben qué? Me empecé a enojar mucho, pero mucho. Imagínese usted, no se casa uno cada rato, ¿verdad? Por lo menos se casa una vez, bueno, algunos nos casamos más, ¿verdad? Pero regularmente una vez. Y es un acto muy especial. Y entonces yo digo, ¿qué le pasa a esta mujer que no viene? ¿Cómo es posible que sepa que es el día de su boda y que en el civil a lo mejor se va a cerrar el civil y no nos van a recibir, y luego no nos vamos a casar, y luego mañana pues mucha boda religiosa pero no estamos casados por el civil, y luego cómo nos vamos a ir de luna de miel? Y yo ya estaba bien enojado. Es más, hasta llegué a pensar, dice, mejor me hubiera dicho que no se quería casar conmigo. Yo pensé que era la novia fugitiva que se había perdido por ahí y que no se quería casar conmigo. Dije, no, hombre, qué coraje, o sea, yo ridículo que voy a hacer aquí, que voy a quedar. ¿Qué les voy a decir a los invitados que vienen desde otras partes de la República para que nos casemos y no le voy a decir que no nos vamos a casar? Y total, estaba tan enojado. ¿Y saben por qué? Porque no entendía lo que estaba pasando. Pero yo hice mis razones, empecé a llevar algunas ideas a mi mente y terminé completamente enojado. Bueno, cuando la encontré, yo creo que ella se dio cuenta que estaba muy enojado, porque eso es visible, ¿no? Y hasta le dije, ¿sabes? Ya no me quiero casar contigo. Estaba tan enojado, pero ya pagamos. No, sí me caso, porque me da más coraje haber pagado y no casar. Y entonces pues nos fuimos. En McAllen, que usted sabe que no sé por qué en McAllen nosotros hacemos todas las cosas bien nomás pasando a Estados Unidos. Acá todo lo hacemos mal, pero en McAllen conducimos con urbanidad, damos el paso, vamos a la velocidad que nos dicen. A mí me valió, yo en McAllen iba pero tendido, y dije, y me vale el que me pare, y si me meten en la cárcel, que me metan en la cárcel, pero yo llego porque llego a Río Bravo. Hermanos, si nosotros no nos detenemos un poquito y tratamos de razonar y tratamos de pensar, hermanos, no vamos a controlar la ira. Gracias a Dios que todavía, a pesar de haberle dado esa desconocida a Samantha, porque nunca me había visto enojado Samantha, todavía se quiso casar conmigo. Porque era para como estaba, para que hubiera dicho, no, hombre, este hombre está desquiciado, está mal. Tenía mucha presión y bajo esa presión estallé y perdí el control. Averigüe primero los hechos, hermanos. Dice Proverbios 19:11, la perspicacia del hombre ciertamente retarda su cólera. Hay que ser perspicaces, hay que ser inteligentes, hay que ser entendidos de las cosas.
para que entonces controlemos el enojo. Luego, otra cosa que usted debe de saber es pedir a Dios paz mental. Si usted sabe, hermano, que el enojo es algo con lo cual usted lidia y batalla, y le estamos diciendo que de lo que se trata es revestirnos del nuevo hombre, dependemos totalmente de Dios para controlar la ira, no de nosotros, hermanos. Dependemos de Dios y tenemos que pedir a Dios que nos ayude a controlar esos impulsos que nosotros tenemos. Filipenses 4:7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego delante del Señor, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento morará en vuestros corazones. ¿Qué necesitamos? Paz mental. Y esa paz mental, hermanos, viene a través de la oración. Si usted quiere controlar esos impulsos, ore mucho para que los pueda controlar. Hermanos, por último, escoja bien sus compañías. Dice Proverbios 22, 24 al 25: no tengas compañerismo con nadie dado a la cólera, y con el hombre que tiene arrebatos de furia no debe de entrar. ¿Por qué? Para que no te familiarices con sus sendas y ciertamente tomes un lazo para tu alma. Hermano, si usted conoce uno que es furibundo, iracundo, que no tiene control sobre la ira, mejor no lo frecuente, porque esas compañías pueden hacer que usted se conduzca de la misma manera. Hermanos, quiero confesarles que un problema con el cual lidio es precisamente con el enojo. Creo que Dios me ha ayudado en alguna medida a manejarlo o a controlarlo. Y yo creo que parte del proceso que Dios me ha dado para controlarlo es haberme hecho pastor. Porque de alguna manera tengo que dar ejemplo y tengo que aprender a controlarme. Pero sé que es difícil. Yo sé que es difícil. No es cosa menor. Sobre todo cuando nosotros creemos que tenemos razones para estar enojados o molestos. Sobre todo cuando nosotros creemos que las personas están haciendo cosas que están atentando contra nosotros. Sobre todo cuando nosotros sabemos que los demás nos están tratando de manera injusta. Y a veces pues es fácil el perder el control. Pero no es algo que sea imposible de lograr. Y se lo digo como testimonio, Dios me ha ayudado. Y tengo que decírselo como lo dicen los alcohólicos anónimos, ¿verdad? Un día a la vez. Un día a la vez. Tengo que siempre presentarme delante de Dios y pedirle a Dios que me ayude. Porque de lo contrario sería muy difícil el mantener relaciones con algunas personas, sería muy difícil el tener o establecer lazos con alguna gente, porque sé que el enojo terminaría por acabar con todo lo bueno que yo pudiera hacer en esa relación. Así es que, hermanos, si usted sabe que batalla con el enojo, que no lo controla, yo le quiero invitar humildemente, así de enojón a enojón, que busque a Dios. Que busque a Dios. Que procuremos acercarnos al Señor y que seamos humildes y que le digamos: Señor, de veras tú sabes cómo batallo, de veras tú sabes que es difícil para mí, pero quiero que seas una guarda en mis labios, quiero que me ayudes a ser prudente, que me ayudes a ser mesurado, controlado. Quiero que no permitas que yo destruya a través de mis palabras, de mis acciones, a otras personas, que lastime a otros a través de lo que yo digo o de lo que yo hago. Y sé que Dios nos va a ayudar. ¿Usted necesita ayuda? Honestamente o sinceramente. Si usted necesita ayuda, yo quiero invitarle a que venga a la presencia de Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.
Y en señal de humildad, hermanos, yo quisiera, y como un paso precisamente para despojarnos del enojo, empezáramos por reconocerlo. Y parte del reconocimiento no es hacerlo solamente para nosotros, sino hacerlo también para los demás, así como yo lo he expresado y yo lo he dicho. Eso me libera, eso me ayuda, el aceptar que tengo un problema con el enojo. Y yo quiero invitarle que usted haga lo mismo. Así es que le voy a pedir, casi nunca lo hago, que pase al frente, aquel que quiere ser liberado del enojo o quiere controlar el enojo. Si no, pues yo me quedo aquí solo evidenciado nada más. Pero si alguien más quiere, aunque sea